Ok, buenas tardes, estimados. Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, solo escucho, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, muy amable, gracias. Ok, vamos a continuar con la clase que habíamos empezado el día de ayer. Sí, estábamos recapitulando la parte de los convertidores Buck o convertidores reductores, son convertidores de CDC, ¿no? Estamos reduciendo el voltaje de la fuente. Habíamos ya explicado el circuito, habíamos dado una breve explicación inicial cuando el dispositivo semiconductor está activado o en otras palabras se comporta como un circuito cerrado y cuando el semiconductor de potencia sí está desactivado o en otras palabras se comporta como un circuito abierto. Habíamos empezado a ver el análisis, ¿no?, del circuito cuando está el dispositivo. A ver, vamos a graficarle por acá con el marcador. Cuando está activado, on dice acá abajo, ¿no es cierto? Uy, ya. Cuando está activado, aquí tenemos on y el dispositivo está como contacto cerrado, ¿ya? Y estábamos analizando la parte de la corriente del inductor, ¿no? El voltaje en el inductor que responde a el valor de la inductancia por la derivada de la corriente. ¿Qué es lo que está pasando realmente en este momento? Cuando tenemos el semiconductor en su posición de contacto cerrado, significa que el semiconductor está activado, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa aquí en este inductor? Lo que pasa en este inductor, lo que pasa aquí es que la corriente empieza desde un valor mínimo y va incrementándose hasta un valor máximo. ¿Se acuerdan de cómo funcionaba el capacitor? Voy a ponerles acá al lado nomás el comportamiento del capacitor. En cambio, en el capacitor hablamos de voltaje, ¿no es cierto? El voltaje, el capacitor empezaba en cero, se cargaba, se llegaba al voltaje de carga y luego se descargaba, luego se volvía a cargar, luego se descargaba. Pero hablábamos de voltaje cuando hablamos del capacitor. Ahora que estamos hablando de un inductor, la diferencia radica en que ahora nosotros estamos hablando de corriente. Entonces aquí podríamos hacer una analogía, ¿no? Así como el capacitor almacena voltaje como una pila, podemos decir también, ¿no?, haciendo una analogía, que ahora el inductor almacena corriente, es como que estuviera almacenando corriente. Miren cómo se va incrementando la corriente en el inductor nada más, se va incrementando y luego cuando ya el semiconductor se abre va disminuyendo, se va incrementando, va disminuyendo, ¿sí? Entonces hay una analogía, ¿no? Hay una analogía. El voltaje se acumula en el capacitor, la corriente se acumula en un inductor. ¿Ya? Acuérdense de la definición, ¿no? Los elementos pasivos, ¿sí?, son los que transforman o acumulan energía. El que transforma la energía era el resistor, ¿no? Transforma la energía eléctrica en calor. Y los que acumulaban era el capacitor y el inductor. El capacitor en forma de campo eléctrico a través de almacenamiento de voltaje y el inductor un almacenamiento de energía eléctrica a través de un campo magnético. Pero en este caso estamos viendo que lo que almacena o lo que se va incrementando dentro del elemento es la corriente. Es como si estuviéramos acumulando corriente. ¿Ya? Vamos viendo. Eso, una analogía, ¿no? Para que ustedes entiendan mejor el funcionamiento de los elementos electrónicos. Miren, cuando estamos acá en la parte off, ya estamos acá. Este de aquí se abre
Ahora estamos aquí en esta etapa. Y en esta etapa, cuando está abierto, ¿se acuerdan que seguía circulando la corriente? Claro, la corriente sigue circulando porque estamos aquí. El inductor, como quedó almacenado de corriente, ahora la corriente sigue entregando y va disminuyendo, ¿no? Pero sigue entregando, por eso es que aquí tenemos un remanente de corriente y por esta dirección de la corriente nosotros podíamos ver que el diodo también se polarizaba de manera directa y se comportaba como contacto cerrado. ¿Ya? Es por este efecto, ¿no? De la corriente en el inductor. ¿Ya? Entonces, esos son los dos casos cuando está el semiconductor activado, cuando está el semiconductor desactivado. Vamos viendo por acá, ¿qué más tenemos? Ya, lo interesante aquí en esta parte, la corriente dice al inicio de cada ciclo tenga el mismo valor. Lo que nosotros debemos garantizar en este punto es esto, ¿no? Que la corriente se incremente y decremente, pero que en general se mantenga en un mismo nivel, porque puede darse el incremento, ¿sí? Gradual o el decremento de este efecto de la corriente, ¿ya? Entonces, lo que nosotros necesitamos es esto, ¿no? Que la corriente a lo largo del tiempo se mantenga estable, ¿sí? Eso es lo que nosotros necesitamos en este tipo de circuitos. ¿Qué más? Principio de funcionamiento. Bueno, acá no vamos a entrar con la parte matemática, no es el fuerte de ustedes la parte del diseño, pero sí el entender qué es lo que hace el circuito, ¿no es cierto? Ya sabemos qué pasa cuando está el dispositivo desactivado, cuando está activado, qué efecto hace un inductor, almacena corriente, el efecto que hace un capacitor, almacena voltaje, y lo que necesitamos que se mantenga en régimen estacionario, ¿no es cierto? Que se mantenga un mismo valor constante. Eso es lo que necesitamos en este tipo de circuitos, ¿ya? Aquí ya es para diseñar el inductor, cosa que no lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces no vamos a entrar con esta parte de cálculo para el diseño del circuito, no vamos a entrar, vamos a ver el funcionamiento nada más. Y aquí es para el diseño del inductor, aquí usted saca el valor de la inductancia y todo lo demás. El diseño no nos vamos a detener aquí. Toda esta parte es para el diseño. Las relaciones, miren las relaciones de voltaje que quisieran tener. ¿Se acuerdan que era un reductor? Ya, aquí la razón es de 1.25, la razón es de 2, la razón es de 5. Ustedes pueden ir viendo en a qué razón ustedes van a querer la reducción. Todos esos datos son necesarios para el diseño del circuito. ¿Ya? Pero vuelvo y repito, no vamos a hacer el análisis para el diseño, solamente lo que queremos saber es cómo funciona el circuito. ¿Ya? Y ojo, este circuito, cuando estábamos en presencial, habían compañeros de ustedes que llevaban elementos en un protoboard. Y si bien es cierto, no teníamos esta parte, no se tenía esta parte, ya, pero uno de sus compañeros lo que llevó fue un pulsador. Llevó un pulsador, ya, y él en clase le presionaba lo más rápido que podía, ¿no? Para tener esta parte del switcheo, supuestamente del dispositivo semiconductor. Entonces era nada más que un pulsador y él con su dedo, dibujemos aquí el dedo, bueno, digamos que es así, ¿no? Él presionaba lo más rápido que podía y se veía el efecto, ¿no? Se veía el efecto. ¿Qué bobina utilizaba? La de un relé. ¿Qué diodo utilizaba? El diodo de propósito general. ¿Qué capacitor utilizaba? Un capacitor de los normales, ¿no? 10 microfaradios, 100 microfaradios.
¿ya? Y una resistencia, la más común, cualquier resistencia de carga, ya unos 330 ohmios, 1 kilo ohmio, ¿sí? Iban jugando con los valores, pero lo que ellos evidenciaban era que efectivamente el voltaje aquí era menor, el voltaje de salida, que el voltaje de entrada. Lo mismo hicieron con el elevador. Y yo les puedo dar fe de que con una fuente de 5 voltios llegaron a obtener casi 20 voltios. Con una de 5 llegaron a obtener casi 20. De la misma manera, ¿no? Sin utilizar dispositivo semiconductor ni el circuito de switcheo, solamente con un interruptor y con la pulsación rápida que lo hacían en ese momento. ¿Ya? Entonces, si usted quiere experimentar con estos circuitos, puede hacer lo mismo que hicieron sus compañeros cuando estábamos de presencial, ¿no? Y pueden corroborar de que son capaces de incrementar o disminuir el voltaje. Este es el circuito ahora elevador. Si ustedes ven la diferencia, miren la posición del dispositivo semiconductor y del diodo. ¿Ya? Vamos a ver. Acá tenemos el dispositivo semiconductor de potencia y acá tenemos el diodo. ¿Ya? Ahora miren, este es el circuito reductor. Vamos al circuito elevador. ¿Ya? Ahora, en el lugar del dispositivo semiconductor de potencia está el inductor. En el sitio del diodo, ahora está el dispositivo semiconductor de potencia. Y donde estaba el inductor, ahora está el diodo. Son los mismos elementos del circuito anterior. ¿Ya? Lo único que cambia es la configuración. ¿Ya? Cambiaron de lugar nada más. Entonces vamos viendo qué es lo que pasa ahora. De la misma manera, ¿no? Se hace el análisis cuando el dispositivo semiconductor está activado en el T encendido y cuando está desactivado o se comporta como un circuito abierto, ¿sí? En el T off. ¿Ya? Entonces vamos haciendo un breve análisis por nuestra cuenta de lo que nosotros sabemos, sin adelantarnos en las diapositivas. ¿Qué podemos ver? El momento que aquí está el circuito cerrado, la fuente lo único que alimenta es al inductor, ¿sí o no? Esto de acá está abierto, aquí no hay nada, no ha pasado nada, ¿sí? Esto de acá como que desaparece, ¿no? Esto no hay. Lo único que hay es este circuito, la fuente y una bobina. Y circula corriente. Ya sabemos qué es lo que hace el inductor, ¿no es cierto? El inductor va almacenando corriente. Entonces en esta etapa el inductor está almacenando corriente. Cuando pasa el semiconductor a comportarse como un circuito abierto, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Aquí nosotros tenemos ya un voltaje en el inductor, ¿no es cierto? Tenemos un voltaje aquí en el inductor y una corriente almacenada. Esta corriente almacenada tiene y entrega la corriente al capacitor. O sea, cada vez más está entregando corriente, porque eso es lo que hace el inductor. Entrega corriente, más de lo que el circuito normalmente tiene. Entonces entrega cada vez más y ese exceso de corriente va almacenando cada vez más el capacitor. Por eso es que el voltaje en el capacitor es mayor, que cada vez es mayor que en el voltaje de entrada. ¿Ya? Por el exceso de corriente que le está entregando el inductor al capacitor. ¿Ya? Vamos a ver. Esa es la explicación breve, ¿no? De lo que nosotros conocemos de circuitos. Vamos viendo acá qué nos dice el texto. Acá nos indica que en esta primera posición, con el dispositivo semiconductor como circuito cerrado, como contacto cerrado,
el voltaje del inductor es el voltaje de la fuente, ¿sí? En otras palabras, la fuente lo único que está alimentando es al inductor. Y aquí tenemos, ¿no?, el efecto del inductor, que es el almacenamiento de la corriente durante un tiempo, ¿sí? Aquí tenemos un diferencial de tiempo. Aquí tenemos el diferencial de tiempo. Entonces, durante este tiempo, ¿qué es lo que está haciendo? Se está almacenando esta corriente en el inductor, ¿ya? En este tiempo on, donde está el dispositivo semiconductor cerrado. Vamos viendo qué pasa cuando está abierto. Cuando el dispositivo semiconductor está abierto, ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una diferencia de voltaje, ¿sí? Una diferencia de voltaje entre la fuente y la salida, ¿ya? Y esa va a ser igual al voltaje del inductor. Y el voltaje del inductor que teníamos de lo anterior es un voltaje que está dependiendo de la inductancia y de la corriente. Y esta corriente ya estuvo incrementada. ¿Se acuerdan en la gráfica? Miren aquí, aquí la corriente se incrementó. Lo que significa que ahora con este diferencial de voltaje, la corriente, ¿sí?, va a seguir circulando a través del circuito y el capacitor va a seguir incrementando su valor. ¿Ya? Vamos viendo acá. Dice principio de funcionamiento. La relación entre el voltaje de entrada y el de salida, ¿sí?, en la función de D. ¿Ya? Vamos viendo la relación que existe entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida, que nos diga qué tanto incrementa mi voltaje, ¿ya? Si nosotros hacemos el diferencial de corriente en la parte que el dispositivo está cerrado y el diferencial de corriente en el diferencial de tiempo donde está abierto, ¿sí?, por análisis de circuitos, esa malla va a ser igual a 0. Reemplazando los valores de las ecuaciones que teníamos acá, de las corrientes en cada uno de los instantes, cuando está abierto, cuando está cerrado y cuando está abierto, podemos tener la relación despejando de los voltajes. Vamos a despejarle aquí para que se entienda de mejor manera. Vamos viendo, voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje de salida, ¿sí?, que multiplica a 1 menos D. ¿Ya? Es una función, ¿no? Vamos viendo. Esto es igual al voltaje de salida, ¿ya?, menos el voltaje de salida por D. ¿Ya? Eso es el voltaje de la fuente. Y si yo aquí despejo el voltaje de la fuente, perdón, el voltaje de salida, va a ser igual al voltaje de la fuente más, por eso es un elevador de voltaje, porque estoy aumentando el voltaje que ya tenía de mi fuente, le estoy aumentando. ¿En qué relación? En una relación que es igual al mismo voltaje de salida multiplicado por la función D. ¿Ya? Entonces miren, el voltaje es mayor, ¿sí?, el voltaje de salida es mayor al voltaje de la fuente. Es un circuito convertidor de CDC elevador. ¿Ya? En el caso anterior teníamos que restarle, ¿se acuerdan? El voltaje de salida en el circuito reductor era el voltaje de salida, era igual al voltaje de la fuente menos el voltaje en el inductor. Entonces el voltaje de salida era menor al voltaje de la fuente, era un reductor. En este caso es el voltaje de la fuente más el voltaje de salida multiplicado por la función D. ¿Ya? Entonces estamos incrementando. Matemáticamente podemos demostrar
que se reduce en el caso anterior y en este circuito se eleva el voltaje. ¿Ya? Entonces vamos viendo el circuito en estado de conducción. Este es el buck boost, ¿no? Es una mezcla entre el reductor y el elevador. ¿Ya? Estados de conducción, aquí pueden ver, este se comportaría como un elevador, ¿no es cierto? Porque aquí en primera instancia la fuente alimenta solamente a la bobina. ¿Ya? Acá, en el otro sentido, en cambio, la bobina está en paralelo a la resistencia. La diferencia con el anterior no era que estaba en paralelo, estaba en serie, ¿no? Estaba en serie con la resistencia. Si le ven, acá la diferencia es que la bobina estaría en paralelo al capacitor. ¿Ya? Entonces podemos obtener un circuito equivalente, un circuito híbrido, podríamos llamarlo, entre el elevador y el reductor, bajo los mismos principios, ¿no? Principios de incremento de voltaje, decremento de voltaje en función de la corriente del inductor en el circuito. En estos circuitos, el elemento principal, ¿sí?, es el inductor. Aquí se está explotando bastante el inductor. No sé si alguien de ustedes, como habíamos dicho en clases anteriores, tuvo acceso a un cargador de celular para el vehículo. Y ahorita me acabo de acordar. Bueno, ahorita me voy a poner a buscar. Para la próxima les ofrezco indicarles. Pero podríamos verle acá, ¿no? Rápidamente. Es una bobina sobre un núcleo de ferrita por lo general. Vamos viéndole en el internet. No nos vamos a quedar con la duda, ¿no? Veámosle circuito cargador de celular para vehículo. Veámosle dentro de imágenes. A ver qué circuito está. Es el más común. No me da el circuito. Bueno, aquí casi no se le puede ver muy bien. Veamos si lo abrimos y lo vemos mejor. Eso. Ya, bueno, ahí podemos identificar, ¿no? Identificar los elementos. Vamos identificando los elementos. Por aquí tenemos la bobina, ¿no es cierto? Tenemos el inductor. Por acá tenemos los capacitores. Capacitor. Por acá, bueno, no le alcanzamos a ver, pero debe estar en la parte de acá abajo. Aquí deben estar los diodos. Y este señor de aquí, este transistor, es el dispositivo semiconductor, el que switchea el circuito, ¿no es cierto? Ya habíamos revisado la parte del disipador y todo lo demás. Este es el que switchea, este es el S que tenemos nosotros en el circuito. ¿Y qué es lo que le hace switchar a este transistor o a este dispositivo semiconductor? Este circuito que está acá adentro. Ya, si ustedes ven aquí adentro, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero aquí adentro tenemos más que seguro que este es un 555, es un oscilador. Ya, aquí tenemos el capacitor, resistencias, todo este circuito de aquí hace el oscilador, o sea, la señal pulsante, esta de aquí, que es la que activa y desactiva a nuestro dispositivo semiconductor.
¿Ya? Aquí como vemos el cable positivo y negativo, sabemos que aquí tenemos una fuente de C, digamos que es la del carro que estábamos viendo, sería 12 voltios, y por acá, para cargar el celular, nosotros necesitamos de 5 voltios, en DC, ¿no? DC y DC. ¿Ya? Entonces miren, aquí estamos identificando los elementos del circuito que nosotros estamos viendo y es justamente una de las aplicaciones que ustedes me preguntaban en clases anteriores, ¿no? ¿Dónde podemos ver una aplicación de eso? El cargador del celular para vehículos. ¿Ya? Entonces esta es una de los circuitos, una de las aplicaciones de este tipo de circuitos. Ya para no quedarnos con la inquietud. Deben haber otros circuitos más interesantes, pero bueno, aquí no lo estamos. Cargador de baterías para autos. Vamos viendo, está más simpático. Ya de ahí todas las variaciones que ustedes puedan hacer, ya de verle los tiempos que cargan y todo lo demás, ya eso es diferente. Este que dice cargador de baterías para automóvil y motocicleta. Ah, este es cargador de baterías. Este sería un AC/DC, ¿no es cierto? No sé si me están siguiendo. Si yo digo cargador de baterías, ¿qué convertidor es? ¿AC/DC o DC/DC? ¿Quién me dice? A ver, vamos haciendo las consultas. Profe, Dígame. de AC a DC digo, porque la batería, la batería trabaja con corriente continua, Ya. Ya, de por eso cajón, la salida va a ser DC porque necesitamos cargar la batería, dice, del automóvil o de la motocicleta, ¿no es cierto? Y analizando el circuito, podemos nosotros ver, aquí, ¿hay algún inductor por aquí en este circuito? no ingeniero. No hay ningún inductor, ¿no es cierto? Entonces, descartado de los circuitos que vimos de CDC. Entonces, un DC-DC no es. DC-DC no es. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dos diodos, miren. ¿Qué harán los diodos? Rectificar, ¿no es cierto? Tenemos una onda rectificada. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Tenemos un dispositivo semiconductor, el que switchea. Este puede ser un transistor o cualquier otro elemento. ¿Ya? Este es el dispositivo semiconductor. Todo este circuito de aquí, ¿ya? Es el circuito que me permite obtener la señal de disparo que hace activar a mi dispositivo semiconductor de potencia. ¿Ya? Entonces, lo que tengo es un convertidor AC a DC y yo controlo los pulsos de la onda rectificada. ¿Ya? Yo estoy controlando. Acuérdese que usted carga una batería no con voltaje, sino con pulsos de voltaje. No sé si ya hablamos de eso en alguna clase anterior. ¿Ya? Usted no carga, por ejemplo, digamos que usted tiene su celular. Vamos a dibujar el celular. Ya, dibujemos de los antiguitos. Ya, con antena y teclado. ¿Ya? Este celular internamente tiene una batería de 5 voltios. ¿Ya? Por otra parte, yo puedo unir, ¿no? Unir las pilas. Si han visto, ¿no? Las típicas pilas del control remoto.
Usted le pone para allá, le pone para acá, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Ya. Yo puedo ir sumando de tal manera que de aquí yo obtenga 5 voltios. DC. Ya. Entonces tengo 5 voltios en pilas. Y tengo mi celular, que ya se me descargó. Yo puedo unir con el cable respectivo, ¿no? Puedo coger estos 5 voltios y conectarle a mi celular. ¿Será que si conecto eso, se carga mi batería? ¿Quién me dice? ¿Se cargará mi batería si cojo un banco de pilas que me sumen 5 voltios y le conecto con el cable respectivo, le conecto al celular? ¿Será que me carga? Sí, ¿Sí? ¿Quién da más, quién da menos? ¿Quién corrobora lo del compañero? ¿O quién niega lo del compañero? Yo apoyo al compañero, ingeniero. ¿Ya? Con un banco de baterías que me dé 5 voltios, ¿yo puedo cargar mi celular? Hagan la prueba, ¿no? Vamos a otro escenario. Creo que este es más. Tengo 2 vehículos. Bueno, dibujemos aquí el vehículo. Digamos que estas son las llantas, ¿no? Ya. Y aquí se me descargó la batería. ¿Qué es lo que solemos hacer? Le llamamos al vecino, al amigo, que se ponga al lado. Le ponemos la batería y ponemos los cables, ¿no? Los puentes aquí. Positivo con positivo, negativo con negativo, ¿ya? Para que este vehículo, que es el que tiene el problema, pueda arrancar. Si es verdad lo que dice el compañero, ¿sí? Bastaría con tener los cables puestos y estaría cargándole del un carro, le estaría cargando al otro carro. Si es que fuera verdad lo que dicen acá, ¿no? Yo tengo un banco de pilas de 5 voltios, ¿sí? Y le pongo al celular y le estaría cargando. Bueno, el celular digamos que ya está descargado, ¿no? Digamos que tiene 1 voltio. Si medimos con él. Ya, le cargaría. Eso es lo que hacemos en el vehículo cuando ponemos el puente. Cargamos la batería. O hacemos que este vehículo arranque, pero no con la batería descargada de él, sino con la batería cargada del otro vehículo. Estamos ocupando la batería del otro vehículo para arrancar este carro. Y de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Quitamos los alambres, ¿no es cierto? Porque se han visto que los alambres se empiezan a calentar. Se empiezan a calentar porque la batería no es que le está cargando, ¿sí? Para esta batería ya es un circuito que le está robando mucha corriente. Por eso es que se calientan los cables. Entonces no es que le esté cargando. Esta batería le está descargando a la batería del carro bueno. Le está consumiendo como si fuera una resistencia, como si fuera una carga. No se carga, le está consumiendo. Por eso es que ponen los puentes, arranca el carro y enseguida quitan los cables. Porque de no, este carro de acá también quedaría con la batería descargada. No hay cómo cargar puentes, baterías de voltaje continuo, ¿sí? A otra batería de voltaje continuo. No hay cómo cargar. Ya cuando arranque el vehículo empieza a funcionar el alternador. Y el alternador sí es el que carga la batería. ¿Qué es el alternador? Es un generador que le empieza a dar estos pulsos. Por lo general estos pulsos llegan a 13 algo, ¿no? Pongámosle 13.8.
Con estos pulsos de 13,8 inyectado a la batería que es de 12 voltios, en estos picos que sobrepasa los 12 voltios, en este pico le está cargando. En este pico le está cargando. En este pico de aquí 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 le está cargando. ¿Ya? Entonces, una batería no necesita de una fuente continua para cargarse. Necesita de pulsos de voltaje para cargarse. Si es que usted va a hacer esto de acá, de que con este banco de baterías va a cargar su celular, lo que usted tendría que hacer es conecta, desconecta, conecta, desconecta, conecta, desconecta, conecta, desconecta, conecta, desconecta, conecta, desconecta, para que se vaya incrementando. Si es que conecta de manera directa, no se va a cargar este teléfono. Lo que va a hacer es descargar a este banco de baterías también. ¿Ya? Entonces miren, aquí estamos viendo este circuito y en este circuito lo que tenemos es aquí los diodos, porque acá ingresaría el 110 voltios, entonces estamos rectificando nuestra señal y acá tenemos un circuito que switchea este dispositivo semiconductor. ¿Para qué? Para generar los pulsos, estos pulsos de acá arriba que son los que realmente carga a una batería. ¿Ya? Entonces miren, ustedes ya están en posibilidad de analizar un circuito y ver qué es. ¿Ya? No encuentran inductor, ya pueden decir, este no es un DC-DC. Vamos a ver qué es. ¿Ya? Vamos viendo, les voy a poner otro circuito para que ustedes me digan qué vendría siendo. Veamos este de acá. Se me perdió el gráfico. No. Se me perdió el gráfico. Bueno, aquí no tiene mucho sentido porque ya sabemos qué es lo que nos está diciendo. Ya, bueno, aquí tiene un transformador incorporado, ¿no? Pero si ustedes ven, tenemos el transformador que me indicaría un voltaje de AC, ¿no es cierto? Tenemos un capacitor, ¿ya? Aquí tenemos el transistor, por si acaso no se alcanza a ver. Aquí tenemos un transistor, no pequeñito, pero lo tenemos, está aquí atrás. Ya que es el que estaría switchando de pronto. Tenemos los diodos, tenemos diodo, aquí tengo este diodo y acá también tengo este diodo. ¿Ya? ¿Y qué más? Resistencias y todo lo demás. Este DC-DC no es por ningún lado, ¿sí? Para empezar, ¿ya? Y para continuar, lo que sí puede ser es un AC, porque tenemos un transformador, tenemos la entrada en AC, y como estamos rectificando, lo más seguro es que tengamos acá un DC. ¿Por qué no puede ser un AC-AC? ¿Quién me dice? Verán que estoy haciendo preguntas de cosas que ya vimos anteriormente, ¿no? De los dispositivos semiconductores de potencia. ¿Por qué no digo que este sea un circuito AC-AC? ¿Quién me dice? ¿Por qué no es un AC-AC? A ver, vamos preguntando a Karen Espinosa, mi estimada. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Por qué puedo afirmar de que este circuito no es un AC-AC, no es un convertidor AC-AC? ¿Se puede afirmar eso?
Mm, si es un circuito AC-AC o Es un no es. convertidor, sí. ¿Usted qué Un cree? ¿Que es convertidor. o que no es? ¿Y por qué? Yo creo que sí, ¿Por qué? porque porque el circuito AC-AC, yo creo que siempre convierte la energía perdón, la corriente en una energía directa o indirecta, digo yo. Directa. El ACAC no, pues Ujú. el ACAC No, tiene corriente alterna y a la salida también hay ah, corriente alterna. Eso significa el convertidor ACAC. significa, ya, o sea, significa que alterna, significa que pasaría la corriente, no directamente. O sea, si yo tengo a la entrada esta señal, a la salida yo Ya, podría tener esta otra señal. Recortado, pero ciclos positivos y ciclos negativos. Acuérdese que eso es lo que me caracteriza una señal alterna, ¿no? Que tengo voltajes claro, positivos y voltajes negativos. Voltajes positivos y voltajes negativos. Si es que no tengo esto, no sería alterna. Esto es lo que me caracteriza una señal alterna. ¿Ya? ¿Por qué no puede ser un ACAC? Facilito. El único elemento que yo puedo utilizar para convertir la corriente alterna en alterna es el tiristor. el tristón. Mm, Este que es como diodo pero con una tercera patita. ¿Ya? Este es el único elemento que yo puedo utilizar para obtener un convertidor AC-AC. Y este elemento no lo veo en ningún lado. Entonces, convertidor AC-AC no es. DC-DC no es porque no hay ninguna bobina por aquí. ¿Ya? no Entonces, lo tampoco. único que me queda es que sea un convertidor AC ADC. A veces, sí. Ya, es la única opción. Entonces, miren, ya voy a ponerles esto en una de las pruebitas. Les voy a poner varios circuitos a que ustedes me indiquen qué convertidor puede ser por los elementos que están dentro del circuito. Ustedes ya están en la capacidad de analizar, ¿no? Si bien es cierto, ustedes no están en la capacidad de diseñar el circuito, pero sí en la capacidad de entender qué tipo de circuito es. Ahí ya no están perdidos, ¿ya? Ok, gracias, mi estimada. ¿Sí? Ya, Entonces, ingeniero, gracias. sí, gracias. Vamos a seguir viendo. Está buena la práctica de ver los circuitos y de que ustedes me digan qué tipo de convertidor es. Miren, aquí estábamos hablando de lo que les decía del vehículo. Este de aquí es el alternador, ¿no? Este de aquí es el que me carga la batería del carro. ¿Ya? Este me carga la batería del carro. No es la otra batería que yo le pongo del carro de mi vecino. No, este es el que realmente carga la batería. A ver, vamos viendo otros circuitos. Aquí estaba la práctica que les decía, ¿no? De colocar en puente las baterías, pero eso es solamente para arrancar el carro, no es para cargar la batería. Y quienes han hecho esta práctica pueden decirme, ¿no? El momento que ponen los cables empieza a calentarse los cables. ¿Por qué? Porque la batería descargada le está robando la energía de la otra batería. Entonces es mejor arrancar rápido y desconectar los cables. De no le voy a descargar al otro carro que me está ayudando. Van a ser dos carros los descargados ya, si es que le mantiene ahí. Si es que cree que puede cargar una batería con otra batería. Ya, bueno, no encontramos más circuitos. Pero bueno, hemos saciado la parte de ver o analizar los circuitos, ¿no? Los circuitos estos que estamos viendo. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí estamos en el buck boost. Ya, una mezcla entre el convertidor, elevador y reductor. Aquí tenemos otro circuito, ¿no? Un convertidor Cook.
y el famoso puente H. No sé si tenemos tiempo para empezar a explicar esto. 4:30, no, ya se nos acaba la hora. Bueno, nos vamos a quedar pendientes, ¿no? Con este circuito. Este sí quiero que se entienda bien porque con este ustedes pueden hacer el control. Pueden hacer el control de un motor, ¿sí? En todos los sentidos. Pueden hacerle girar en el un sentido, en el otro sentido, ¿sí? Y tener el control de velocidad también. Ya, con este circuito pueden lograr todo eso. Como ven, 4 dispositivos semiconductores de potencia. Los diodos solamente son protecciones para los dispositivos semiconductores, ya vamos a ver en la explicación. La carga RL es la de un motor y una fuente DC. Entonces con una fuente DC yo puedo controlar a un motor, vuelvo y repito, en los 4 cuadrantes, ¿ya? De voltaje y corriente en las partes positivas y negativas. Pero esto lo vemos la próxima clase, ya se nos acabó la hora, entonces esto estaríamos viéndolo el día de mañana. No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. ¿No? Listo, jóvenes, entonces si no hay preguntas nos estaríamos viendo el día de mañana. Que tengan una buena tarde. Buenas tardes, ingeniero. Gracias, Ok. ingeniero. Gracias también a ustedes.